Review rápida a los Pavoslim 120C y 240C del fabricante Nanlite. Pero antes, vamos a ver qué es lo que hay dentro de las cajas una vez compramos el equipo. Para empezar, la pieza de grip, que es articulada y que nos va a servir muchísimo a la hora de poner nuestro equipo en cualquier lugar. También incluye la pieza de grip que no es articulada. Una pinza super clamp mecanizada para poder poner nuestro balastro al trípode. También incluye lo que los más antiguos o viejunos como yo llamamos un balastro, aunque en este caso no es un balastro como tal, sino que es más bien la pieza que controla absolutamente todo el panel. En este caso sería como el cerebro, el transformador. Destacar también que este cerebro no solamente puede funcionar con corriente alterna a 220 voltios, sino también que puede funcionar a 110 voltios y con corriente continua, con baterías V-Lock de 14.8 voltios y 26 voltios. El cable de conexión a corriente alterna con el Spicon, el cable multifilar que va desde nuestro balastro o cerebro o transformador hasta nuestro panel, una tela difusora y una tela tipo Grid Gloss. Incluye también el Grade, el manual de instrucciones y la correa para llevar toda la maletita a donde queramos. Dentro del estuche de transporte también nos encontraremos el panel, el Pavoslim, en este caso el Pavoslim 120C del fabricante Nanlite. Eso sí, con su softbox incluido, que además es extraíble. Y así es como se ve el Pavoslim 120C completamente desnudo, sin el softbox instalado. Toda la serie de Pavoslim de Nanlite, tanto el 60, el 120 como el 240, tienen varias cosas en común, y es que son ligeros, fáciles, bueno, facilísimos de instalar, muy transportables. Como podéis ver, son RGB WW, así que tal y como nos tiene acostumbrado el fabricante, en este caso Nanlite, son luces totalmente seteables. También podemos setear absolutamente todos los efectos que vienen incluidos en los paneles. Por ejemplo, este es el de soldar, como si estuviera alguien soldando, pero sin embargo, si le damos más velocidad, esto sería como si fuera una especie de estroboscopio. También tenemos el de los típicos paparazzi haciendo fotos, tenemos también el de la discoteca, que también podemos jugar con pues, la velocidad, la cantidad de dimerización, el tipo de luces, etcétera, etcétera, etcétera. El de si queremos una especie de hoguera, por ejemplo, que pues tiene una velocidad o una hoguera muy lenta, como sería este caso, por ejemplo, o una hoguera muchísimo más rápida. En fin, todos estos efectos y muchos más son absolutamente seteables. Destacar también que esta línea de paneles, los Pavoslim, tanto el 60, el 120 como el 240, los podemos controlar a distancia con la aplicación Nanlink, que os recuerdo puede controlar todas las luces de la compañía, tanto de Nanlite como de Nanlux. Y es tan simple como emparejar todas las luces que queremos controlar desde nuestro teléfono móvil y una vez hecho, simplemente comenzar a jugar. Los LEDs montados en los paneles Pavoslim vienen con cristales convexos que sirven para todavía proyectar más la luz y tener un mayor control del ángulo de esta luz. Por otro lado, y por seguridad, vienen con esto, una especie de separador transparente para poder proteger los LEDs de cualquier impacto. Toda la serie Pavoslim de Nanlite está pensada para trabajar muy rápido. Por ejemplo, el softbox es tan sencillo como quitar los velcros que tenéis aquí detrás y se retiraría fácilmente, pero es que cualquier accesorio, por ejemplo, ahora voy a poner el difusor, o podría ser también el Grid Gloss, todos los accesorios están pensados para ponerlos y quitarlos muy fácilmente. Ya hemos puesto, mientras hablaba, acabo de poner el difusor y ahora vamos a poner el Egg Grade, que esto se pone así de sencillo, mira. Una vez lo tenemos encarado, se pone de un lado, se pone del otro y ya estaría. Ya lo tendríamos montado y listo para comenzar a funcionar. Pero si queremos retirar el softbox es bien sencillo. Aquí detrás tiene los velcros, como antes os he comentado. Se retiran. Y ya tendríamos nuestro panel totalmente desnudo para funcionar.
Pero la cosa no queda ahí, y es que gracias al balastro o la caja de control también podemos alimentarla o bien con baterías V-Lock o bien a la corriente habitual. Para daros estas cifras aproximadas voy a hacer referencia a las especificaciones técnicas del fabricante, que dicen y rezan que con baterías V-Lock de 14.8 voltios y 160 vatios hora, el panel al 100% de su funcionamiento duraría con las baterías 1 hora y 40 minutos. Sin embargo, con baterías de 26 voltios y 270 vatios hora, el panel PavoSlim 120C duraría 2 horas y 50 minutos. Y algo importante a comentar es que de la duración de las baterías depende la potencia de salida de los PavoSlim. Y es que si, por ejemplo, usamos el PavoSlim al 20%, la batería nos durará muchísimo más. Sin embargo, si usamos el panel al 100%, la batería va a tener que durar muchísimo menos. Resumiendo, que contra más potencia entregue el panel, menos duración de la batería, y contra menos potencia entrega el panel, más duración de la batería. Hay pocas diferencias entre el panel 120C y el 240C, pero las pocas que hay las voy a comentar. Por ejemplo, la manera de instalación del Upgrade, que como veis aquí lo voy a desmontar para que lo podáis ver. Viene montado con el velcro directamente. También el Grid Gloss viene montado con velcro. Obviamente el Grid Gloss es más grande. Tenemos aquí el softbox, viene montado de una manera también diferente. Es un softbox diferente, básicamente, pero muy fácil de poder guardar. Y este sería el panel. Voy a dejar que lo veáis desde el lado. ¿Veis? Y lo voy a desmontar para que veáis cómo es el panel y qué diferencias tiene con el PavoSlim 120C. Este os recuerdo que es el 240C. Retiramos el grip que viene con el panel, lo dejamos apoyado en su trípode, y como podéis ver es un doble panel que se puede plegar y se puede expandir. Son como dos 120C pegados. Y hasta aquí este rápido review de los PavoSlim, tanto el 120C como el 240C de la familia Nanolight. Nos vemos en el siguiente review.